La historia de la familia Pinal es una de las más largas, complejas y públicas del espectáculo mexicano. Una dinastía construida entre luces, escenarios, éxitos, rupturas, protagonismos, silencios y heridas que nunca terminaron de cerrarse. Pero pocas veces esa estructura familiar se vio tan expuesta y tan eviscerada ante el país como cuando estalló el conflicto entre Frida Sofía, Alejandra Guzmán y, por extensión, el eco que resonó en toda la familia Pinal. Durante años, el público conoció a Frida Sofía como la hija rebelde de la reina del rock mexicano. Una joven que creció entre reflectores, giras, entrevistas, excesos y cámaras que la seguían incluso cuando no hablaba. De pequeña aparecía en portadas, en conciertos, en programas. Su imagen formaba parte natural de la narrativa de Alejandra. Pero tras esas fotos coloridas, siempre hubo indicios de tensiones que la gente veía pero no entendía del todo. Miradas incómodas, comentarios irónicos entre madre e hija, días en los que la relación parecía cálida y semanas en las que ambas dejaban de hablarse por completo. La vida de Frida nunca fue realmente privada. Nació en un entorno explosivo. Una madre artista en pleno apogeo, un padre con quien la relación fue intermitente y una familia famosa cuya historia ya estaba marcada por dramas profundos, amores turbulentos y decisiones cuestionadas. Frida creció en un ambiente donde las emociones eran intensas y públicas, donde cada conflicto se magnificaba, donde cada ausencia dolía un poco más fuerte. Por eso cuando de adulta empezó a hablar abiertamente de dolores de infancia, de distancias, de resentimientos y de traiciones familiares, su voz se sintió como una bomba que llevaba años esperando estallar. Su tono no era el de un escándalo común. Era el tono de alguien que, según sus propias palabras, había cargado con heridas por demasiado tiempo. Las declaraciones más fuertes de Frida, aquellas que dieron la vuelta al país, apuntaban no solo a conflictos cotidianos, sino a experiencias profundas que ella describía con una mezcla de rabia y tristeza. Frida no se presentaba como víctima perfecta, ni como heroína limpia. Se presentaba como una mujer rota que hablaba desde su vivencia personal, algo que la sociedad mexicana pocas veces está preparada para escuchar sin juzgar. Y la conversación explotó. Alejandra Guzmán respondió con dureza, luego con suavidad, luego con silencio. Su postura fue cambiando conforme pasaban los días, como si buscara la manera menos destructiva de enfrentar algo que siempre había preferido mantener detrás de puertas cerradas. Ella negaba categóricamente las acusaciones, pero también aceptaba públicamente que su relación con Frida estaba rota, que había errores, que había distancias que no sabía cómo reparar. Su lenguaje corporal mostraba culpa, cansancio, enojo, confusión. Una mezcla que solo tienen las madres que aman pero que no saben cómo acercarse sin empeorar las cosas. Luego vino la reacción de la familia Pinal. Silencios largos, comunicados breves, declaraciones medidas. Un intento visible de controlar daños, de no permitir que la imagen de una dinastía construida durante décadas se desmoronara por completo. Pero con cada palabra que salía, más evidente se volvía el conflicto interno. Algunos miembros defendían a Alejandra, otros evitaban pronunciarse sobre Frida, y otros más simplemente se apartaban, como si temieran que cualquier comentario los arrastrara a un escándalo imposible de contener. La figura de Silvia Pinal, la matriarca, se convirtió en un símbolo incómodo. Para muchos, ella representaba el glamour y la fortaleza. Para otros, la raíz de dinámicas familiares complejas que venían de generaciones atrás. Su silencio, aunque comprensible, fue interpretado de mil formas. Algunos lo veían como prudencia, otros como indiferencia, otros como la voz de una era en donde las mujeres debían soportar, callar y seguir adelante sin hablar de lo que dolía. La tensión generacional se volvió parte del análisis nacional. Frida, desde el extranjero, daba entrevistas, subía videos, escribía mensajes intensos, desgarradores, contradictorios a veces, pero siempre viscerales. Sus palabras no eran calculadas. Eran impulsos, emociones crudas que mostraban a una persona que se sentía traicionada por quienes debían protegerla. El público se dividía. Había quienes la veían como una mujer valiente que rompía con ciclos de silencio familiar. Otros la acusaban de buscar atención, de exagerar o de dañar a su propia madre. Otros simplemente observaban, asombrados por la magnitud emocional del conflicto. Alejandra, por su parte, llevaba años con una relación intermitente con Frida. Sus vidas se separaron física y emocionalmente. La artista solía describir a su hija como difícil, intensa,
sensible. Palabras que sugerían cariño, pero también cansancio. Frida respondía con acusaciones de abandono, de frío emocional, de heridas que la perseguían desde niña. Eran dos voces contando una historia distinta sobre los mismos recuerdos. Dos verdades en guerra. El conflicto se amplificó y se complicó por el contexto público. No era solo una relación madre e hija rota. Era una disputa en una familia famosa que había cultivado durante décadas un aura de realeza del espectáculo. La caída emocional de Frida se volvió espectáculo, y sus declaraciones se mezclaron con el hambre mediática de un país obsesionado con el drama familiar de las celebridades. Frida hablaba desde el dolor, pero muchos escuchaban desde el morbo. La tensión escaló aún más cuando ella señaló directamente a miembros específicos de la familia y exigió explicaciones, confrontaciones y sanciones. La familia, en cambio, pareció atrincherarse. Se emitieron comunicados oficiales, se habló de demandas, se habló de difamación, se habló de apoyos psicológicos necesarios, se habló de intervenciones que nunca se dieron. La brecha se ensanchó a tal punto que parecía imposible imaginar un reencuentro. Detrás de todo, lo más doloroso era evidente. Dos mujeres que se amaban profundamente estaban desgarrándose la vida, arrastrando consigo la historia de 3 generaciones. Las heridas no empezaron con ellas, pero resurgieron con una fuerza imparable, y en el fondo, la pregunta que flotaba en cada debate, en cada nota, en cada entrevista, era la misma. ¿Qué ocurre realmente dentro de una familia donde la fama, el trabajo, el estrés y los silencios se acumulan durante años sin resolverse? Las entrevistas de Frida revelaban resentimientos que parecían venir desde la infancia. Alejandra reconocía públicamente que había cometido errores, pero seguía afirmando que no se acercaba porque cada intento terminaba en conflicto. Era una relación marcada por amor y rabia en proporciones iguales. Una mezcla combustible. La sociedad mexicana, acostumbrada a idealizar a las familias famosas, quedó atrapada en la contradicción. Querían entender, pero también querían espectáculo. Querían verdad, pero consumían escándalo. Querían justicia emocional, pero reproducían la violencia mediática que alimentaba la fractura. Los meses pasaron y la relación se volvió irreparable. Frida seguía enviando mensajes duros, llenos de reclamos acumulados. Alejandra respondía con distancia dolorosa. La familia Pinal evitaba el tema en conferencias, y el público sentía que de alguna manera era testigo involuntario de un dolor que no debería ser tan público, pero que ya no podía esconderse. El caso de Frida Sofía, Alejandra Guzmán y la familia Pinal no es simplemente un escándalo más del espectáculo. Es una radiografía de lo que ocurre cuando una historia familiar se construye bajo la exposición constante, cuando el éxito artístico se paga con soledad emocional, cuando las heridas se transmiten como herencia, cuando el silencio se vuelve costumbre, cuando la imagen importa más que la terapia, cuando las cámaras llegan antes que la ayuda. En el fondo, lo que México presenció no fue una pelea, fue una fractura generacional a cielo abierto, una dinámica que se arrastró durante décadas hasta llegar al punto más vulnerable y más público posible. Y aunque el caso parezca ya estar cerrado en los medios, la realidad es que ninguna de las protagonistas ha sanado del todo. Las relaciones rotas no se reparan con comunicados ni con entrevistas. Se reparan con tiempo, con responsabilidad emocional, con conversaciones dolorosas que aún no ocurren. El país entero vio cómo una familia famosa se rompía desde adentro. Pero lo más inquietante es que, detrás de la fama, lo que ocurrió es el reflejo de muchas familias comunes, secretos guardados, tensiones heredadas, heridas no habladas, distancias disfrazadas de formalidad. Ese es el verdadero peso del caso. El dolor humano que quedó expuesto cuando por fin alguien decidió hablar, y los ecos emocionales que aún resuenan incluso cuando las cámaras ya no están encendidas.